Hola, este vídeo Cortox está dedicado a la pregunta de Ana María González que me hace por LinkedIn hace algunos días y dice ¿cuáles son los últimos 3 libros de neuropsicología que has adquirido y por qué? Bueno, voy a comentar un poco mis últimas lecturas, no necesariamente libros que he adquirido porque por diferentes razones hace tiempo que no adquirir en términos de comprar, ¿no? Y de pagar libros sobre neuropsicología. Tengo la suerte de tener la biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, que es una de las mejores bibliotecas de psicología del mundo y sin duda una de las mejores de España. De manera que pues cuando necesito algún libro habitualmente allí está disponible, y alguno que he necesitado y no estaba disponible pues lo he solicitado formalmente justificando la compra, y la propia facultad ha podido adquirirlo, de manera que yo hace mucho tiempo en realidad que no compro libros profesionales, por así decirlo. Sí que compro otro tipo de libros muy interesantes, que es literatura infantil para leer con mis hijos, y que creo que no es a la que Ana María se refiere. Os comento un poco mis últimas lecturas. Van en dos líneas muy claras eh, y diferentes en realidad. Por un lado, he tenido que leer algunos libros muy interesantes, quizá no exhaustivamente, es decir, de empezar desde el principio hasta el final, sino seleccionando los capítulos que leía de un par de libros muy interesantes sobre neuropsicología de la emoción. Uno de ellos sobre, ¿cómo se llamaba esta? Johan, ¿cómo se llama? Johan Borot, me parece que se llamaba, Neuropsicología, Neuropsychology of Emotion. Un libro con un tratado gigante con un montón de capítulos, y en el que, bueno, pues pude seleccionar algunos para leer, que me resultaron muy gratificantes, sobre todo porque lo hice en el contexto de la redacción del último libro que va a salir publicado mío, que coautorizo como segundo autor. El primer autor es el doctor Rubén Sanz, que publicaremos, como digo, el año que viene. Seguramente saldrá en la biblioteca sobre neuropsicología que está haciendo la editorial Síntesis. Un libro sobre evaluación de la motivación y la emoción. De manera que ha sido una lectura placentera, pero obligado por la necesidad de tener que documentarme de algunos aspectos para redactar este libro. Esa quizá ha sido una lectura, digamos, por obligación, aunque ha sido ociosa y ha sido divertida. Y la lectura profesional, vamos a decir, eh, más motivada por motivación intrínseca, diríamos, está relacionada con filosofía de la mente. Por una cuestión, creo que estoy en plena crisis existencial, porque últimamente he podido revisar algunos textos sobre el conductismo moderno, y de cómo el conductismo moderno sigue fundamentando de una manera muy sólida por qué la psicología cognitiva y la neuropsicología tienen un puntito creacionista que a mí me chirría un poco, y entonces he tenido que irme un poco a los clásicos a revisar un poco los fundamentos de nuestra propia disciplina, ¿no? Y en ese sentido pues he revisado textos de Koechlin, de Fodor, he revisado el libro de procesos cognitivos que publicaron Smith y Koechlin, que es un libro muy interesante, que bueno, tiene un capítulo, creo que es el capítulo 1 o el 2, en el que revisan buena parte de esos fundamentos teóricos. Eh, Luego he revisado también de una, no sé muy bien cómo se llama, es una especie de enciclopedia sobre filosofía de la mente, algunos capítulos sobre arquitectura funcional de la mente. Recuerdo uno de Aciagua o un autor japonés, un artículo estupendo sobre arquitectura funcional de la mente. Bueno, pues un poco picoteando de aquí y de allá, porque sinceramente en la actualidad no tengo tiempo para dedicarle a la lectura por placer durante mucho tiempo, de manera que tengo que ir un poco como una flecha
picoteando aquí y de allá lo que necesito, unas veces por necesidad, porque lo necesito para escribir un artículo o para, como he dicho antes, terminar un libro que estábamos terminando, o por placer, pero en ese caso también voy un poco como una flecha a leer para satisfacer una necesidad puntual o algo así. Creo que estoy pensando que junto a este de Neuropsychology of Emotion también revisé algún libro de Ekman, alguno de los más modernos, Emotions Revealed, me parece, las emociones reveladas o mostradas, que es un libro también en el que repasa emoción por emoción un poco los hallazgos principales, un poco a la luz de de las últimas investigaciones. Es un libro también muy interesante. Bueno, creo que la respuesta es un poco esta, ¿no? Es decir, creo que si dice 3 últimos libros de neuropsicología que he adquirido, pues no recuerdo cuáles fueron, porque probablemente fue hace muchos años. Sí que los últimos que he leído van en esa línea. Emociones, neuropsicología de la emoción y filosofía de la mente, que son cosas relativamente áridas y poco aplicadas, eh, y que satisfacen, pues eso, necesidades intrínsecas mías de dudas personales, ¿no? Porque es verdad que últimamente pues no tengo mucho tiempo, y eso sí, os recomiendo pues a Jerónimo Stinton, a las ratitas y a los estos que se llaman los rescatadores mágicos, que son unos chavales que se meten por una gatera y aparecen en un mundo mágico. Es estupendo, pero es de otro tipo. Venga, un saludo.